Aprendiseñantes presenta La bruja debe morir. ¿De qué modo los cuentos de hadas influyen en los niños? Su autor es Sheldon Cashdan. Capítulo 2. En el interior de la bruja. Las bellas durmientes. El príncipe se acercó a la princesa dormida, que yacía vestida sobre un escaño de terciopelo y bajo un dosel de brocado. La llamó en voz alta, pero ella parecía insensible, como si estuviera en trance. Al contemplar sus muchos encantos, él sintió de pronto que la sangre corría con pasión por sus venas. El príncipe la levantó en brazos, la llevó a una cama y recogió los primeros frutos del amor mientras ella dormía. Cuando acabó, dejó a la princesa y volvió a su reino, donde, apremiado por los deberes de su cargo, no volvió a pensar en el incidente. ¿Un incidente? ¿Violación? ¿Es esta la bella durmiente de nuestra infancia? ¿Qué pasó con el tierno beso en los labios, con el despertar del encantamiento, con la fiesta de los esponsales? En lugar de una princesa agradecida que acoge a su salvador con los brazos abiertos, nos encontramos con la visión de una doncella indefensa, violada mientras duerme por un príncipe errante. Y esto es solo el principio. La princesa durmió durante 9 meses y cuando acabaron los 9 meses, dio a luz a 2 bellas criaturas, un niño y una niña. Durante el embarazo, la princesa, cuyo nombre era Thalía, fue asistida por 2 hadas que después colocaron a las criaturas en los pechos de su durmiente madre. Uno de los niños, incapaz de encontrar el pezón de su madre, chupó el dedo de Thalía y liberó la astilla envenenada que se había alojado allí cuando ella se pinchó con el uso prohibido. La princesa despertó y bautizó a los niños con los nombres de Sol y Luna. Algún tiempo después, el príncipe volvió para reclamar a Thalía y a los niños. Sin embargo, hay un problema. El príncipe ya está casado. Su esposa, una mujer malvada con tendencias antropófagas, se entera de la infidelidad de su marido y conspira para matar a Thalía y a los niños. Invita a la princesa a su castillo y en secreto da instrucciones al cocinero para que mate a los niños. Le dice que los parta en trozos y que se los sirva a su marido en un estofado. Pero el cocinero no es capaz de llevar a cabo un acto tan terrible. Esconde a los niños y los sustituye por un plato de cordero. Convencida de que los niños han sido eliminados, la mujer dirige su atención a Thalía. Durante un viaje de su marido, ordena a sus sirvientes que dispongan una hoguera en el patio del castillo y que arrojen a Thalía a las llamas. Justo en el momento en que la heroína está a punto de morir, regresa el príncipe y descubre el siniestro plan de su mujer. Se alegra muchísimo de encontrar a Thalía todavía con vida y la salva de las llamas, pero queda horrorizado al saber que inconscientemente ha devorado a sus hijos. ¡Ay de mí!, gimió el angustiado príncipe. ¡Soy el lobo de mis dulces corderos! Se volvió hacia su perversa mujer y dijo: «Tú, perra renegada, ¿qué acto tan horrible has cometido? Fuera de aquí, tendrás tu merecido». Y diciendo esto, ordenó que su mujer fuera arrojada a las llamas que había preparado para Thalía. Mientras la perversa mujer se retorcía en el fuego, el cocinero dijo al afligido príncipe que sus hijos estaban vivos. «Han sido perdonados», le informó el cocinero mientras corría a rescatar a Sol y a Luna de su escondite. Los 2 niños corrieron precipitadamente hacia sus padres y los abrazaron alegres. El príncipe tomó a Thalía por esposa y todos vivieron felices para siempre. La historia de la encantada doncella durmiente, recogida inicialmente por el cuentista napolitano Giambattista Basile en 1634,
Es una de las más tempranas versiones escritas de la saga de las Bellas Durmientes. Titulado Sol, Luna y Thalía, el relato contiene todos los ingredientes de los cuentos cuya protagonista es una doncella dormida, una princesa encantada que pasa una temporada aparentemente muerta, una larga reclusión en la torre de un castillo y la liberación por un hermoso príncipe. Y a la manera de los cuentos de hadas clásicos, la historia termina con la muerte de la bruja, una diabólica mujer en este caso. 300 años después, otra mujer malvada sufre una muerte igualmente horrible. Esta vez el fallecimiento de la bruja se produce por la acción de una niña inocente. Esto indignó tanto a la niña que tomó un cubo de agua que tenía cerca y lo vació encima de la malvada mujer, mojándola de la cabeza a los pies. Al instante, la bruja lanzó un grito de terror y mientras Dorothy la miraba con asombro, empezó a encogerse y derretirse. «¡Mira lo que has hecho!», chilló. «En menos de un minuto me habré derretido». Dorothy contempla asombrada cómo la bruja se convierte en una masa informe, en el que es probablemente el más popular cuento infantil del siglo XX. La malvada bruja del oeste se disuelve, algo nunca antes visto. ¿Por qué debe morir la bruja? En las 3 centurias que transcurrieron entre la publicación de Sol, Luna y Thalía de Giambattista Basile y El Mago de Oz de Frank Baum, centenares de brujas de cuentos de hadas y sus homólogas, hechiceras, ogresas, reinas vengativas y diabólicas madrastras, han tenido un destino semejante. En El Enebro, un cuento de hadas recogido por los hermanos Grimm, la malvada madrastra es triturada hasta morir por una losa gigantesca. Sus homólogas en Blancanieves y en Hansel y Gretel no lo pasan mejor. En un cuento de hadas tras otro, la bruja no solo muere, sino que su muerte ocurre con violencia. La Bella Durmiente de Charles Perrault tiene notables similitudes con el cuento de Basile, salvo por el hecho de que el príncipe es soltero y lo suficientemente considerado para casarse con la princesa antes de dejarla embarazada. Pero el príncipe no es libre. En lugar de una esposa celosa, tiene una madre posesiva. Para mantener a su madre al margen, el príncipe oculta el matrimonio y vive entre su hogar materno y el que ha constituido con su esposa. Justifica sus prolongadas ausencias diciendo a su madre que va de caza. Transcurren 2 años, durante los cuales el príncipe y la princesa se convierten en los padres orgullosos de un niño y una niña. El príncipe no se atreve a hablar a sus padres de su mujer y de los niños, porque su madre no solo es posesiva, sino que, como la esposa en el cuento de Basile, es propensa al canibalismo. Se rumoreaba en la corte que cuando andaban cerca niños pequeños, no conseguía evitar precipitarse sobre ellos. La vida secreta del príncipe es descubierta cuando, al fallecer el padre, es llamado a asumir el trono. Vuelve con su mujer y los niños, confiando en que no sufrirán ningún daño ahora que él es el monarca. Pero ha infravalorado a su madre. Como su homóloga en el cuento de Basile, conspira también para eliminar a los niños y a su nuera. La malvada mujer espera a que su hijo esté fuera, resolviendo asuntos en tierras lejanas, para entrar en acción. Su plan es deshacerse primero de los niños y a continuación arrojar a su nuera a una tinaja llena de sapos, serpientes venenosas y otras horribles criaturas. Afortunadamente, el príncipe vuelve a casa justo a tiempo para evitar que su madre
lleve a cabo su diabólico proyecto. Llega cabalgando al palacio en el momento en que su mujer va a ser arrojada a la caldera. Nadie lo esperaba tan pronto porque había cabalgado a toda prisa. Lleno de asombro, preguntó qué significaba aquel horrible espectáculo. Nadie se atrevió a decírselo. Y en ese momento la ogresa, enfurecida por el enfrentamiento, se arrojó de cabeza a la tinaja y fue devorada allí mismo por las horribles criaturas que había dentro. Perrault, cuyos relatos fueron recibidos con entusiasmo por los miembros de la corte de Luis XIV, eliminó los ingredientes más controvertidos del cuento de Basile para evitar, sin duda, una conmoción en Versalles. Es fácil imaginar que los miembros del entorno regio no aceptarían de buen grado un cuento en el que el adulterio y la violación ocupaban un lugar destacado. Con un gesto audaz, al sustituir una vengativa esposa por una madre rencorosa, Perrault extirpó con comodidad las relaciones peligrosas del relato y de ese modo evitó herir la sensibilidad real y el posible descontento. Sin embargo, la bruja continuó siendo el foco de la historia. En La Bella Durmiente de los hermanos Grimm, el relato con el que está familiarizado la mayoría de los lectores, la bruja se ahorra el destino de sus predecesoras por la simple razón de que no existe. En su lugar, se presenta a un hada benevolente que convierte la maldición mortal en un sueño prolongado. Se podría argumentar que el hada decimotercera, quien lanza la maldición mortal, es la bruja, pero en el relato desaparece muy pronto. Una vez que llega al baile donde se celebra el nacimiento de la infanta Rosamunda y suelta su declaración, no se vuelve a saber de ella. En consecuencia, no hay una continua presencia malévola en la historia, ni una lucha entre las fuerzas del bien y del mal. Sin embargo, la versión de los Grimm se centra en la profecía fatídica, el pinchazo accidental en el dedo y el sueño centenario. De este modo, el relato acaba donde los otros relatos comienzan, con el príncipe despertando a la princesa de su sueño encantado. Y cuando la vio tan encantadora en su sueño, no pudo dejar de mirarla. Luego se inclinó y la besó y ella despertó. La princesa abrió los ojos y lo miró dulcemente. Se puso en pie y avanzaron juntos, y el rey y la reina y toda la corte despertaron y se contemplaron mutuamente con asombro. Luego, las bodas del príncipe y Rosamunda se celebraron con todo esplendor y ellos vivieron muy felices hasta el final de sus días. Sin sexo, sin niños, sin esposa vengativa, sin suegra celosa, en otras palabras, sin bruja. La supresión de la bruja en La Bella Durmiente de los hermanos Grimm es una excepción en la tradición de los cuentos de hadas. La bruja ocupa una posición central no solamente en los relatos que incluyen a una princesa durmiente, sino en la mayoría de los principales cuentos de hadas. La bruja es un personaje fundamental de Hansel y Gretel, como lo es de Rapunzel y de La Sirenita, y desempeña un papel fundamental en El Mago de Oz. Sin la malvada bruja del oeste, el relato quedaría reducido a poco más que un viaje caprichoso a través de una tierra repleta de sonido y de muy poca furia. Pero, ¿por qué debe morir la bruja? ¿Y por qué debe morir de ese modo tan horrible? Las respuestas a estas preguntas no se encuentran en los relatos mismos, sino en el lector. Puede que los cuentos de hadas sean unas aventuras encantadoras, pero también se ocupan de un conflicto universal, la lucha interna entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Nacida de una primitiva dinámica psicológica llamada splitting, la lucha tiene sus orígenes en las más tempranas interacciones entre madre e hijo. Por tanto, para valorar
el significado psicológico de los cuentos de hadas, necesitamos retroceder al momento de la vida en el que brujas, magos y cuentos de hadas no eran sino meras partículas en el horizonte psicológico. Los orígenes de la bondad, el desdoblamiento y el yo. Gran parte de la existencia humana radica en conciliar las divisiones básicas del yo que gobiernan nuestras relaciones con los otros. Simpático frente a antipático, leal frente a desleal, útil frente a inútil. Estas divisiones comienzan con la cruel separación infantil del mundo en sensaciones satisfactorias, bueno, y sensaciones insatisfactorias, malo. Lo lleno es bueno, lo vacío malo. Lo cálido es bueno, lo frío malo. Ser abrazado es bueno, ser privado de contacto malo. Mucho antes de que los niños sean capaces de asignar etiquetas verbales a lo que es bueno o malo, una primitiva inteligencia sensorial les permite reconocer que el mundo o lo que está ahí fuera se divide en bueno y malo. A medida que el niño madura, imágenes, sonidos y sensaciones inconexas se funden en la figura de la madre o del cuidador primigenio. Puesto que la madre es la principal fuente de alimento del niño, es natural que éste recurra a ella para satisfacer todas sus necesidades. Para el niño, la madre es entrega y amor, la fuente de todo lo que es bueno en el mundo. Pero las madres son humanas. No siempre pueden satisfacer las necesidades urgentes de los niños que tienen a su cargo. Las madres no siempre están cerca para suministrar el alimento en el momento preciso en que el niño tiene hambre. No pueden, al menor indicio, darle cualquier cosa para tranquilizarlo cuando el niño está irritado. Las exigencias de la vida diaria impiden a la madre ser todo lo que el niño quiere y espera que ella sea. Esto no impide a los niños aferrarse a la fantasía de un nirvana maternal, pero con el tiempo la realidad de la vida infantil fuerza al niño a encarar la perturbadora percepción de que la persona responsable de su supervivencia es al mismo tiempo consecuente e inconsecuente, gratificante y frustrante, buena y mala. El problema es que, impedido por sus limitados recursos conceptuales, el niño encuentra esta idea difícil, si no imposible, de asumir. El resultado es confusión y ansiedad. El modo que los niños pequeños tienen de enfrentarse a esta dolorosa situación es escindir mentalmente a la madre en dos entidades físicas, una buena madre gratificante y una mala madre frustrante. El niño reacciona luego frente a cada imagen como si fuese una entidad distinta y separada, y así inyecta una apariencia de orden en lo que de otra manera sería un mundo muy impredecible. Esto permite a los niños atender interiormente a sus cuidadores maternales como buenas mamás en cierto momento y como horribles mamás en el momento siguiente. Y les aparta de tener que tratar con la inconsecuencia inherente. Con el tiempo, las dos representaciones maternales, la buena madre y la mala madre, son metabolizadas psicológicamente y quedan convertidas en las partes buena y mala de la conciencia del yo que se desarrolla en el niño. Gran parte de esto sucede en el lenguaje, con la creciente aparición de yo en el vocabulario del niño. Conforme los niños maduran, dejan de referirse a sí mismos en tercera persona. Susi va a orinar y comienzan a referirse a sí mismos en primera persona. Voy a orinar. Las directrices maternales, no te atiborres, son sustituidas progresivamente por autodirectrices. No debo comer en exceso. Por consiguiente,
el control de los demás es sustituido progresivamente por el autocontrol. Estos cambios anuncian el desarrollo de un yo autónomo y de una conciencia del sí mismo. En consecuencia, la buena madre viene a ser sentida menos como una figura interna y más como parte del yo, el yo bueno, mientras que la mala madre es percibida como la parte negativa del yo, el yo malo. No estamos hablando aquí de malas madres per se, aunque haya desde luego madres que desatienden y maltratan a sus hijos. Hablamos más bien de los desdoblamientos que naturalmente ocurren en el yo y que se desarrollan a partir de las tentativas de los niños pequeños para conciliar en el inicio de su vida las experiencias maternales conflictivas. Por eso los caracteres femeninos aparecen de forma tan destacada en los cuentos de hadas, y por eso hay muchas más brujas que ogros y sensiblemente más hadas femeninas que masculinas. Los cuentos de hadas son esencialmente dramas maternales, en los que brujas, madrinas y otras figuras femeninas funcionan como derivados fantásticos de las escisiones de la niñez temprana. Al transformar los desdoblamientos del yo en una aventura que opone las fuerzas del bien a las fuerzas del mal, los cuentos de hadas no solo ayudan a los niños a relacionarse con las tendencias negativas del yo, también rinden homenaje al papel central que las madres desempeñan en la génesis del yo. En contraste, las figuras masculinas son relativamente menores en la mayoría de los cuentos de hadas. El príncipe tiende a ser un personaje de cartón, casi una ocurrencia tardía que aparece al final del relato para asegurar un final feliz. En muchos casos, la intervención del príncipe es secundaria para la supervivencia de la heroína. Blancanieves no se despierta por un acto del príncipe, sino porque una criada deja caer accidentalmente el ataúd de cristal en el que reposa. En la versión de Caperucita Roja de los hermanos Grimm, la heroína y la abuela unen sus fuerzas para destruir al lobo. Solo en la versión de Perrault, el cazador aparece en el relato. A los padres no les va mucho mejor en estos cuentos, o están fuera cazando o ignoran el peligro que corren sus hijos. El padre de Cenicienta no está cuando la joven es atormentada por su madrastra. Por alguna razón ignora el hecho de que su única hija es obligada a vestir ropas asquerosas y a dormir en el suelo de la cocina. En La Cenicienta de Basile, titulada La gata Cenicienta, el padre se olvida de la promesa que hizo a su hija cuando salió de viaje: traerle la primera ramita que chocara contra su gorra. Solo cuando su embarcación queda encalmada, la advertencia de que ha olvidado su promesa recuerda la petición. Tampoco el padre de Hansel y Gretel consigue destacar. Cuando su mujer declara que va a mandar a los niños al bosque para que mueran, apenas protesta. Con una excusa muy débil para un padre, renuncia al amor por sus hijos y sigue sin protestar el plan de su mujer. A diferencia de la mitología griega, en la que gran parte de la dinámica de la narración proviene de las acciones de los personajes masculinos, Zeus, Poseidón, Agamenón y los demás, los cuentos de hadas tratan de las mujeres y del importante papel que desempeñan en la naciente conciencia del yo en los niños. No es el mago quien ayuda finalmente a Dorothy a encontrar el camino de vuelta a Kansas, sino Glinda. Llega algo tan malvado. Para conseguir que un cuento de hadas cumpla su misión psicológica, combatir las tendencias pecaminosas del yo, el lector o el oyente debe implicarse en el relato. Los cuentos de hadas lo logran describiendo a los protagonistas como niños corrientes con los que la audiencia puede identificarse fácilmente.
como niños impulsivos que sucumben sin dificultad a la tentación. Hansel y Gretel devoran con avidez la casa de jengibre, aunque una voz les exhorta a que se alejen, y la bella durmiente se pasea por el castillo abriendo las puertas de las habitaciones en las que tiene prohibido entrar. Los jovencitos apenas tienen dificultad para identificarse con los personajes que desoyen la voz de la autoridad. El principio de identificación rige incluso si el héroe o la heroína aparece con antecedentes nobles, como en los relatos que presentan a príncipes y princesas. La mayoría de los niños tiene fantasías acerca de llevar vidas privilegiadas y de gozar de las libertades que se asocian a ellas. Pero los niños principescos de los cuentos de hadas no poseen poderes extraordinarios ni habilidades especiales. Son exactamente iguales que los demás niños, a excepción de sus títulos de nobleza. Por eso, no resulta difícil para los pequeños lectores compartir los esfuerzos emocionales de sus homólogos regios. Gina Higgins, autora de Resilient Adults Overcoming a Cruel Past, proporciona una dramática ilustración del vínculo entre el lector y el personaje. Al referir el caso de dos hermanos terriblemente maltratados, describe que identificarse con Dorothy en El Mago de Oz les permitió reparar el trauma vivido. Uno de los hermanos contó a la autora: la película fue una experiencia profunda para mí y para mi hermano. La malvada bruja era exactamente como nuestra madre. Ver que había una bruja buena y también una bruja mala fue una experiencia terapéutica. Después de ver la película, una noche los dos hermanos se acercaron con sigilo a su madre mientras dormía y le echaron un cubo de agua encima. Aunque el resultado fue una severa paliza, los hermanos sacaron fuerzas de su acto de rebeldía, que les persuadió de que no estaban obligados a pasarse la vida como víctimas pasivas. Ellos dijeron a Higgins que el incidente les permitió adoptar actitudes infrecuentes pero duras contra las intimidaciones en su vida. Aunque la mayoría de los jóvenes no pone en práctica lo que encuentran en los cuentos de hadas, la experiencia de los dos hermanos demuestra que en ciertos casos dichas historias proporcionan una salida a los niños que no pueden expresar sus sentimientos de otra manera. De las muchas figuras que hacen sentir su presencia en un cuento de hadas, la de la bruja es la más imponente. Ella es la diva de la obra, el personaje dominante que encuadra el combate entre el bien y el mal. La bruja tiene la habilidad de hacer que los demás personajes entren en trance de muerte y de devolverlos a la vida con igual facilidad. Maga de exorcismos y dueña de pócimas mortíferas, tiene el poder de alterar la vida de los otros personajes. Pocas figuras de un cuento de hadas son tan poderosas o dominantes como la bruja. Para que un cuento de hadas tenga éxito, para que lleve a cabo su propósito psicológico, la bruja debe morir, porque es ella quien encarna la parte pecaminosa del yo. En algunos cuentos de hadas, su muerte ocurre mediante el uso de la fuerza bruta. En la versión fílmica de La Sirenita, el príncipe Eric atraviesa a la bruja del mar con la proa astillada de su velero. En otros cuentos de hadas, la astucia es el medio. Gretel salva a Hansel atrayendo a la bruja hacia el horno. Si una bruja demuestra ser demasiado formidable o escurridiza, una hada madrina o alguna otra figura benévola está siempre esperando entre bastidores para echar una mano. Al final, el niño del cuento emerge victorioso. Jack vence al gigante, Blancanieves derrota a la diabólica reina y Dorothy mata a la malvada bruja del oeste.
Los cuentos de hadas son famosos por sus finales felices. No hay finales trágicos en estos relatos, ni finales aterradores, ni conclusiones apocalípticas. A diferencia de las óperas wagnerianas y de las tragedias griegas, los cuentos de hadas no acaban con el cielo desplomándose estrepitosamente o en una tormenta de fuego. Más bien son cuentos trascendentes. Una vez que la bruja muere, todos viven felices para siempre. Viaje al centro del yo. De forma característica, los acontecimientos que configuran un cuento de hadas ocurren durante un viaje de 4 partes, cada una de las cuales es un modo de situarse en la vía del descubrimiento de uno mismo. La primera parte del trayecto, la travesía, lleva al héroe o a la heroína a una tierra ajena, caracterizada por acontecimientos mágicos y criaturas extrañas. A ella le sigue el encuentro con una presencia diabólica, una madrastra malévola, un ogro homicida, un mago traicionero o alguna otra figura embrujada. En la tercera parte del trayecto, la conquista, el héroe o la heroína entablan un combate a muerte con la bruja que conduce inevitablemente al fallecimiento de ésta. El viaje concluye con una celebración, un banquete de bodas o una reunión familiar en la que se anuncia la victoria sobre la bruja y a partir de la cual todo el mundo vive feliz. El viaje del cuento de hadas hacia mundos inexplorados es equivalente a un viaje interior. Así como el protagonista se adentra cada vez más profundamente en territorio prohibido, el lector también es transportado a regiones inexploradas del yo, y del mismo modo que el héroe o la heroína es obligado a afrontar conflictos y peligros en la narración, canibalismo, tortura o exilio. El lector se ve obligado a enfrentar combates y amenazas en la psique. De este modo, los cuentos de hadas proporcionan a los niños una oportunidad de enfrentarse a las fuerzas interiores que amenazan la conciencia de quiénes son y del lugar que ocupan en el mundo. Primera parte. La travesía. En la práctica, todos los cuentos de hadas empiezan con un paso a través de una frontera invisible que conduce directamente a un territorio inexplorado. Este paso inicial está motivado por algún tipo de dilema. Hansel y Gretel se encuentran en el bosque no porque sean curiosos o busquen la aventura, sino porque han sido abandonados por sus padres. La familia se ha quedado sin comida y los niños han de encontrar por sí mismos algo que comer si quieren sobrevivir. Blancanieves huye al bosque forzada por una situación que amenaza su vida. Su malvada madrastra está empeñada en destruirla. Y la aventura de Dorothy en la tierra de Oz es provocada por el deseo de volver a Kansas. La búsqueda de una solución al dilema abandona al niño en un paisaje desconocido, en un entorno repleto de extrañas figuras y acontecimientos. El paso hacia lo desconocido o el cruce del umbral, como lo llama Joseph Campbell, ubica al protagonista en un mundo opuesto, casi por completo, al mundo con el que el niño está familiarizado. Este es el mundo en el que Alicia entra cuando pasa a través del espejo. Es la tierra que Jack encuentra tras ascender por la planta de habichuelas. Es donde viven los monstruos. Cada travesía contiene un mensaje implícito para los pequeños lectores. Para crecer, uno necesita explorar, examinar, arriesgarse. La infancia es un tiempo de percepción de lo desconocido, miedo a la oscuridad, preocupaciones en el colegio, ansiedad por hacer nuevos amigos. Para que haya crecimiento psicológico, los niños tienen que arriesgarse.
Cada paso que dan Hansel y Gretel en el bosque, cada paso que Dorothy da por el camino de ladrillos amarillos, representa un paso en el camino del autoconocimiento. En muchos cuentos de hadas, lo desconocido está simbolizado por un bosque o simplemente por el bosque. Es en el bosque donde residen los animales salvajes, donde tienen su hogar los hechiceros y las brujas. Baba Yaga, la gran bruja del folclore ruso, vive en el bosque, como el lobo de Caperucita Roja. Es en el bosque donde acecha la bruja en Hansel y Gretel y el ogro en Pulgarcito. Sin embargo, aunque contenga peligros inimaginables, el bosque también ofrece protección. Cuando Blancanieves deambula por él, sola y exhausta, los animales salvajes la dejan pasar. Y precisamente cuando está a punto de perder la esperanza, la casa de los 7 enanitos aparece en el horizonte. En algunos cuentos de hadas, la travesía conduce a placeres inesperados. En Las 12 princesas bailarinas, las hijas del rey acceden a un pasadizo oculto bajo el suelo de su dormitorio que conduce a un lago subterráneo. Allí, 12 guapos príncipes esperan en sus embarcaciones para escoltarlas hasta un castillo encantado, donde bailan toda la noche sin parar. Es difícil imaginar un marco más encantador, pero las apariencias engañan. Hay tanto peligro en el lago como en el bosque. El peligro es el deseo prohibido. La escalera que conduce a un lago subterráneo simboliza el paso hacia lo inconsciente, un descenso a las regiones inexploradas y potencialmente peligrosas del mundo interior. Las jovencitas del relato no son 12 princesas maduras, sino 12 inocentes doncellas a punto de entrar en un territorio desconocido, el mundo de la seducción sexual. No es accidental que el pasadizo esté bajo el suelo de su dormitorio o que la excursión tenga lugar entrada la noche. Las excursiones clandestinas muestran un aspecto de las princesas del que ellas mismas no son conscientes. El descenso significa comunicación no solo con las partes lujuriosas del yo, sino también con otros pecados. En Madre Nieve, un cuento de hadas de los Grimm sobre la avaricia, la heroína cae a un pozo que la conduce a un mundo poblado de barras de pan que hablan y de otros extraños objetos. Este singular mundo subterráneo también está habitado por una figura brujesca que enseña a los niños traviesos las consecuencias de la avaricia. A través de un pozo, de un pasadizo secreto o de un oscuro bosque, los cuentos de hadas transportan al protagonista y al lector a un mundo muy diferente del que están acostumbrados. Segunda parte, el encuentro. Una vez que el héroe o la heroína cruza al otro lado, formas extrañas comienzan a materializarse. Animales misteriosos, objetos encantados, colaboradores benévolos y por último, la bruja. Que aparezca como una reina diabólica, una madrastra malévola o una suegra caníbal, la bruja es el obstáculo que el niño debe superar para que el viaje tenga éxito. No hay atajos ni pasadizos secretos, no hay rodeos. Si Dorothy quiere volver a Kansas, debe atravesar el reino gobernado por la malvada bruja del oeste y enfrentarla en su guarida. El encuentro con la bruja implica a menudo desafíos que adoptan la forma de pruebas o tareas imposibles. Como la agricultura era la economía y el sector social dominante, cuando los cuentos y los relatos populares constituían una parte importante de la vida de las poblaciones, las tareas en los cuentos de hadas tienden a tener un inconfundible sabor agrícola. En Cenicienta,
La heroína es obligada por su madrastra a cargar agua, a tender el fuego y separar las lentejas de las cenizas. En La Bella Basilisa, un cuento de hadas ruso que tiene mucho en común con Cenicienta, se exige a la heroína que limpie el cubo de los granos y que ordene los sacos de trigo. En otros cuentos de hadas se obliga a las heroínas a desenredar hilos enmarañados o a hilar inacabables cestas de lino. Lo que hace difíciles, si no imposibles, estas tareas es que tienen límites temporales. Cenicienta tiene que separar las lentejas de las cenizas en 2 horas, una labor casi imposible. Ella lo consigue solo con la ayuda de los animales. En El enano saltarín, la niña no solo debe hilar en oro toda una habitación llena de paja, sino que ha de terminar antes del alba. Cuando con la oportuna intervención de Rumpelstiltskin termina la tarea, le dicen que si no quiere morir, tiene que hilar 2 habitaciones más para la mañana siguiente. En El héroe de las 1000 caras, Joseph Campbell observa que las pruebas y tareas son una característica que define a los mitos y las leyendas. A los protagonistas de la narración se les exige que se sometan a una ordalía de cuya afortunada realización se obtienen alabanzas, admiración y una alta posición social. Jasón se apropia del manto de héroe cuando somete a los toros ignívoros del rey Etes y vuelve a casa con el vellocino de oro. Pero los cuentos de hadas no son mitos. Los héroes y las heroínas de estos dramas, en miniatura, no son los tipos más grandes que la vida que se describen en las leyendas. Las tareas en los cuentos de hadas tampoco son grandes proezas. Hay una diferencia entre embridar toros ignívoros y separar lentejas y cenizas. El propósito de estos cometidos es acentuar la naturaleza diabólica de la bruja. Obligado a realizar trabajos insensatos, el niño de la historia y el lector se da cuenta de cuán mala es la bruja. El encuentro del niño con la bruja trae a primer plano el rasgo negativo que ella personifica. Aunque todas las brujas son malas, el dibujo preciso de su maldad varía de un cuento a otro. La madrastra diabólica de Blancanieves es notablemente presumida. Dedica gran parte del día a contemplar su imagen en el espejo. En Hansel y Gretel, la bruja pasa el día poniendo trampas a los niños pequeños para satisfacer su voraz apetito. Y en Sol, Luna y Thalía, la diabólica esposa está consumida por la envidia. El encuentro con la presencia diabólica de la historia fuerza a los niños a encararse con sus propias inclinaciones indeseables al proyectarlas como características concretas de la bruja. La confrontación con la bruja se convierte así en un acto de autorreconocimiento, un medio por el que los niños son obligados a conocer partes de sí mismos que de otro modo podrían negar o ignorar. En palabras de Pogo, un popular personaje de cómic de los años 60, hemos conocido al enemigo y somos nosotros. Tercera parte, la conquista. La destrucción de la bruja es la tercera parte y la quinta esencia del ciclo que configura el cuento de hadas. Si los niños esperan vencer los malos pensamientos y los impulsos indeseables, la bruja debe morir. Esta muerte constituye el núcleo emocional del cuento. Solo destruyendo a la bruja es posible asegurar que las partes malas del yo son erradicadas y que prevalecen las partes buenas. En un cuento de hadas, la justicia es rápida y segura. No hay jurado que decida la culpabilidad ni juez que dicte sentencia. Bell Hooks, crítica y teórica feminista, escribe en Born Black, Memories of Girlhood, que al abogar por la justicia, los cuentos de hadas
le proporcionaron refugio durante los momentos difíciles de su vida. La evocación en mi infancia de un mundo justo donde lo bueno prevalece sobre lo malo fue un bálsamo para mi espíritu herido, una fuente de esperanza. Al final me convencí de que sufriese la injusticia que sufriese, la verdad saldría a la luz y yo sería redimida. Por tanto, es conveniente que en Sol, Luna y Talía, la vengativa esposa, sea arrojada a la pira funeraria preparada para Talía. En La princesa hábil, un cuento de hadas de Marie-Jeanne L'Héritier, el príncipe malvado, un brujo diabólico, es echado a rodar por un precipicio dentro de un tonel atravesado por clavos que previamente él había preparado para la heroína. Y en Hansel y Gretel, la bruja termina en el horno reservado a los niños. En un cuento de hadas tras otro, el castigo se adecúa al crimen. Mientras que en la mayor parte de los relatos la bruja muere a manos del héroe o de la heroína, en La Bella Durmiente de Perrault, la bruja muere por su propia mano. Frustrada por el fracaso de su diabólico plan, la madrastra se suicida saltando a la tinaja llena de sapos, víboras, culebras y serpientes. La Bella Durmiente de Perrault es uno de los pocos cuentos de hadas en los que la bruja acaba con su propia vida. Hay una razón para ello. En los cuentos de hadas, una regla capital ordena que no se permita a los niños destruir su propia carne ni su propia sangre. Los héroes y las heroínas pueden matar a brujas, ogros y hechiceras, incluso a madrastras, pero nunca a sus propios padres. Un acto así golpearía demasiado cerca del hogar. Sí, en el cuento de Perrault, el príncipe matara a la bruja cometería matricidio. Al hacer que la madre ogro acabe con su propia vida, Perrault evita un final que podría resultar demasiado inquietante para los pequeños lectores. La muerte de la bruja representa la victoria de la virtud sobre el vicio. Es un signo de que las fuerzas positivas del yo han prevalecido. Dorothy está casi en su casa una vez que ha muerto la malvada bruja del oeste, aunque todavía deba dar un rodeo para visitar al mago por última vez. Pero, ¿por qué tiene que morir la malvada bruja de forma tan horrible? ¿Por qué en Blancanieves la reina diabólica debe bailar hasta la muerte en unos zapatos incandescentes? ¿Por qué en La pastora de ocas la pérfida sirvienta tiene que ser arrastrada por la calle en un tonel atravesado por clavos y cuchillos afilados? ¿No sería suficiente con encadenar a la bruja o con encerrarla en una mazmorra? ¿Por qué no desterrarla a un lugar lejano donde no pueda causar daño? ¿Es realmente necesario recurrir a medidas tan extremas para deshacerse de la bruja? La respuesta es inequívocamente afirmativa. Si el propósito que subyace en un cuento de hadas es limpiar al lector de sentimientos pecaminosos y de pensamientos vergonzosos, eso solo se logra mediante un acto extremado de purificación ritual. Si el propósito psicológico del relato es hostigar a los últimos restos de maldad en el yo, el lector necesita saber que la muerte de la bruja es cabal y completa, incluso si ello implica desplegar ante los pequeños lectores determinados actos que son de extremada violencia para las pautas contemporáneas. Pero existe otra razón para adoptar unas medidas tan drásticas y tiene que ver con el modo en que los niños entienden la muerte. Los niños pequeños tienen dificultad para comprender la finalidad de la muerte y los adultos embarullan a menudo el asunto
al decirles que las personas queridas que han muerto están dormidas o se han marchado de viaje. La lógica aparente es evitar que el niño sufra y proporcionarle el rayo de esperanza de un eventual retorno. Pero si el niño no interpreta la muerte como un final, posiblemente la bruja podría reaparecer. No tiene sentido deshacerse de la bruja y de pronto descubrirla en la puerta de casa. Si la bruja debe morir y permanecer muerta, debe ocurrir de una manera que haga altamente improbable su retorno. Cuarta parte, la celebración. En el cuento de hadas, el último tramo del viaje es el final feliz. En algunos relatos adopta la forma de una alegre reconciliación con los miembros de la familia, en otros es una fiesta de bodas. Hasta tal punto los finales felices son parte de estos dramas que uno se pregunta si los relatos que carecen de ellos merecen ser llamados cuentos de hadas. Algunas historias de Hans Christian Andersen, por ejemplo, terminan en una nota trágica y depresiva. La cerillera muere congelada y la sirenita se disuelve en la espuma marina. Los estudios Disney fueron sagaces al comprender que una versión fiel de La Sirenita decepcionaría a los espectadores y que un final feliz era necesario si se quería que la película fuera un éxito de taquilla. Por consiguiente, la adaptación al cine finaliza con la boda de Ariel y el príncipe Eric, seguida de una festiva recepción nupcial. Desde una perspectiva psicológica, un final feliz significa que las fuerzas positivas del yo han ganado. Una vez que la bruja ha sido eliminada y que las partes del yo que ella encarna han sido derrotadas, el niño deja de estar atormentado por autoinculpaciones y dudas. El yo queda transformado, purificado, por decirlo así, y permite que el pequeño lector se sienta más seguro de sí mismo. Pero los finales de los cuentos de hadas son efímeros. Los sentimientos y las tendencias derrotadas mediante la muerte de la bruja sin duda volverán, probablemente con menos urgencia, pero seguirán siendo poderosos. Cuando lo hagan, los cuentos de hadas estarán esperando entre bastidores para utilizar de nuevo su toque mágico. Por eso, los niños vuelven una y otra vez a estas historias. Cada vez que muere la bruja, se restaura mágicamente la confianza del niño en su propia habilidad para vencer las dudas y los sentimientos indeseados. Por último, los cuentos de hadas son viajes de triunfo y de transformación. Al garantizar que la bruja muere, afianzan las partes positivas del yo y así permiten a los niños explotar su capacidad latente para el bien. Pero si la eliminación de la bruja fuera el único aspecto a considerar, los relatos serían simples y sencillos. Una batalla entre las fuerzas del bien y del mal y el predominio final del bien. Sin embargo, los cuentos de hadas no solo contienen brujas y hadas madrinas, también hay en ellos padres y madres, príncipes y reyes, así como una divertida colección de objetos encantados que incluye pañuelos ensangrentados, ruecas mágicas y espejos que hablan. Una apreciación completa del sentido que para los niños tienen los cuentos de hadas requiere, por tanto, que exploremos el significado de tales figuras y objetos. Para hacerlo necesitamos unirnos a los héroes y heroínas en sus mágicos viajes. Debemos viajar con Blancanieves al bosque primitivo, nadar con Sirenita por la superficie del mar y saltar a la cama con el lobo. Debemos unir nuestras manos con las de Dorothy cuando se dirige al camino de ladrillos amarillos. Solo si acompañamos a los niños en su excursión hacia lo desconocido,
podremos hacernos una idea de los pecados que ellos esperan erradicar y del papel que cada personaje desempeña en la historia. El viaje puede ser desalentador, pero avanzaremos sabiendo que al final nos encontraremos a nosotros mismos.